Muy buenas a todos, estamos en otro episodio más de Publishers Podcast en directo desde la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, un podcast que no sería posible sin el patrocinio de Zebralusion, el mayor distribuidor de audio digital del mundo. Y hoy tenemos a un invitado que no necesita presentación, porque si tuviera que presentarle es complicado, porque es casi un hombre del Renacimiento, como es Jorge Carrión, que es escritor, que es podcaster, que es ahora también, para la gente que nos ve y nos escucha desde España, colaborador también, ¿no?, de Ovejas Eléctricas, programa muy interesante que os recomiendo y divulgativo en la 2 sobre narrativas. Periodista, tocas todos los palos, escribes narrativa, has escrito guías de viajes. ¿Qué tal? Así es que es complicado definirte. Es que Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que soy sobre todo escritor. Y desde ese núcleo de pensar todo el tiempo en libros, novelas y ensayos y crónicas, he ido encontrando otros modos de comunicarme y sobre todo de ganarme la vida, porque la literatura no es muy lucrativa y sobre todo si la haces como yo en clave experimental. Y sí, soy también profesor, curador, guionista y periodista, pero yo me siento en mi cabeza, no sé si es una tontería, una locura o una ficción, sobre todo escritor. Y como escritor estás aquí hoy o llevas ya unos días aquí en la FILBO, como una de las figuras principales en este espacio interesante que son los foros del libro, en las jornadas profesionales, donde un punto clave de debate está siendo la inteligencia artificial, que es algo que está trastocando o llenando el debate en el sector editorial. Tú el otro día presentabas que era una jornada inaugural de los foros del libro, y hablabas sobre la edición y la inteligencia artificial. La primera pregunta es obligada. ¿Tenemos que tenerle tanto miedo a la inteligencia artificial? La verdad es que yo creo que hay que tenerle miedo a este tipo de inteligencia artificial, la de mi novela Membrana, porque cuando la escribí en el 2019 no era consciente de que lo que estaba haciendo era desarrollar una línea muy antigua de representación de la IA que vendría del Frankenstein de Mary Shelley, que es la idea de que creas una criatura artificial que te amenaza y que te violenta, ¿no? De algún modo, llevamos más de 200 años, y Membrana sería un ejemplo reciente, insistiendo en esa idea de que la IA o el robot es una amenaza. Por eso, después de Membrana, escribí Todos los museos son novelas de ciencia ficción, que es una utopía y que intenta impulsar la idea contraria a la amenaza o al combate, a la guerra entre lo artificial y lo humano, y nos recuerda que lo humano es siempre tecnohumano y que la única forma de construir futuro es en alianza, cooperación, diálogo con la inteligencia artificial. Y yo creo que eso es la idea que todos debemos entender. Tenemos que estudiar la IA, entenderla, incorporarla armónicamente a nuestro mundo cotidiano y, sobre todo, ser éticos, porque el problema no son las máquinas, son los hombres. La ética quizás es la clave de todo esto, ¿no? Cuando hemos visto las últimas noticias, a lo mejor me estoy remontando a meses atrás, incluso boicots en redes sociales a ilustraciones portadas de libros hechas con inteligencia artificial, diciendo nos van a quitar el trabajo, traducciones, por supuesto, pero la máquina, al final, sin el hombre detrás, no puede existir. Claro, es que la IA es superhumana, la creamos los humanos, se ha entrenado con datasets de textos y de imágenes hechas por humanos, de modo que de algún modo inaugura una nueva etapa de la humanidad, y depende de nosotros que esa etapa sea más o menos armónica con nuestros valores o no, porque evidentemente dentro de poco la IA va a empezar a aprender de sí misma, en el sentido de que ahora escribe después de haber leído, procesado millones de textos escritos por humanos, pero pronto va a empezar a ser entrenada con textos que ella misma ha escrito, ¿no? Y es muy importante en esa nueva lógica o dimensión que no perdamos de vista que tenemos que acompañarla, orientarla y, bueno, cooperar con ella. Estamos educando a la IA un poco en ese sentido. No, totalmente, la hemos educado nosotros, las hemos entrenado nosotros. El problema es que los entrenadores han sido ingenieros, no han sido humanistas, no han sido lectores,
de modo que lo han hecho de modo cuantitativo y no cualitativo, y ahora somos nosotros los que tenemos que refinarla, ¿no? Dulcificarla, enseñarle a crear de un modo que sea coherente y que siga las leyes y las normas y los valores de la humanidad. Lo interesante es que con las redes sociales tardamos mucho en legislar y en regular, demasiado, y ya era un poco tarde, y en cambio con la IA la respuesta de la Unión Europea, de la UNESCO, ha sido muy rápida, y eso es esperanzador. Quitando ese panorama apocalíptico que algunos ven, ¿qué ventajas podemos encontrar en la IA para nuestro sector? Ya te digo, no es tanto quizás de la escritura, podemos hablar de bibliotecas, podemos hablar de librerías, que son temas que tú también has tratado en tu obra. Así, un poco bote pronto, ¿qué podemos trabajar desde ahí? Yo creo que cuando publico contra Amazon, ya como que intuyo hacia dónde va la respuesta a la pregunta que tú me planteas, ¿no? Porque cuando me posiciono en contra de Amazon... ¿Es una vaca? Estas cosas nos están pasando últimamente en la Filbo. El otro día esto podemos dejarlo, que es divertido. El otro día llovía tanto que podíamos salir en canoa y estábamos como hablando desde el Amazonas. Ahora se nos ha colado una vaca. Es curioso. Eso parece, sí. Estamos en un entorno muy urbano, no estamos en medio del bosque, pero efectivamente sonaba vaca. Se nos ha colado una vaca, sí. Yo me posicioné en contra de Amazon por justamente una cuestión de valores, de lo que Amazon estaba promoviendo. Y Amazon, por ejemplo, promovió de un modo irreflexivo e irresponsable la autopublicación. Hace unos días Amazon ha tenido que limitar a 3 las publicaciones que un usuario de Amazon puede subir en un día, porque había individuos publicando decenas de supuestos libros escritos con IA y no editados, no corregidos, no verificados, y eso es un gran peligro, el de la desinformación y el de la publicación indiscriminada de contenidos que son directamente infames. Pero aunque efectivamente haya ese tipo de peligros, también hay muchas ventajas. Yo creo que la IA puede ser una gran compañera en procesos creativos y editoriales, pero no hay que perder de vista que en el núcleo del mundo del libro está el libro en papel. En el mundo del libro, además, los espacios más importantes son nuestra casa con nuestra biblioteca, las bibliotecas, sobre todo públicas y universitarias, y las librerías. Y en esos contextos la tecnología es como el exoesqueleto, es un 20% de un 80% que es un núcleo analógico. De modo que yo creo que hay que interesarse, estudiar, incorporar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, para los libreros, idealmente el uso de Python y de otros lenguajes a través del ChatGPT y de otros modelos de lenguaje puede quitarles, imagínate, toda la parte de burocracia y de logística, ¿no? Y que un librero, gracias a la tecnología punta, se pueda dedicar a lo que tiene que dedicarse, que es a leer y a programar y a curar. Pero aunque usemos ese tipo de tecnología, hay que recordar que sobre todo son arquitecturas emocionales y físicas, y que hay que centrarse mucho en la dimensión que tiene que ver con los cuerpos. Para un escritor como tú, esta época histórica que estamos viviendo, y te digo especialmente dentro del sector editorial, es una época más emocionante, ¿no? En el sentido, totalmente, muy emocionante y fascinante. En el sentido de que yo siempre he tenido la sensación de que la industria editorial era una industria bastante establecida, que no había cambiado mucho casi desde Gutenberg, ¿no? Y de repente nos estamos encontrando con nuevos formatos, nuevos problemas, nuevos problemas y nuevas oportunidades. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de globalización, de cómo tus libros, por ejemplo, no se quedan en tu lengua, están llegando a muchísimos idiomas. ¿Cómo puedes venir, por ejemplo, aquí a Bogotá a presentar el libro? ¿Te conocen? O sea, quiero decir, es un momento que está marcando un antes y un después en este sector también. Bueno, claro, en este sector y en la historia en general, ¿no? Claro. Desde mi punto de vista particular, mis libros ya circulaban en Colombia hace años, pero el cambio ha sido publicar en el New York Times, porque es una oportunidad de llegar a miles de lectores en todo el mundo gratuitamente en español. Después hacer el podcast Solaris y ahora Gemelos Digitales, que tú publicas un podcast y en segundos ya se puede escuchar en cualquier lugar del mundo. De modo que esa accesibilidad a audiencias, a públicos, a lectores
es realmente increíble, ¿no? Y que ahora alguien venga a la Feria del Libro que le dedique contra Amazon porque me ha escuchado en podcast o me ha leído en mi Instagram o en mi Twitter, me parece maravilloso. Decías que quizá el mundo del libro no había cambiado demasiado desde la época de Gutenberg. A lo mejor era exagerado, pero sí un poco. Pero bueno, no sé, técnicamente, tecnológicamente, pues ha habido mutaciones, pero sí que es verdad que en términos de formas de clasificación y de circulación del saber y de los objetos culturales, la gran revolución empezó en los años 90 con Google, siguió en el siglo XXI con Netflix y otras plataformas de contenidos. Hemos pasado de obras a contenidos, y lo que yo veo ahora es que todo eso ha sido el prólogo del momento en que estamos viviendo, que la IA, ¿no?, gracias a ese cambio radical en que todo se ha digitalizado, en que todo es legible a través de Internet, ha aprendido a generar obras creativas, ¿no? Y estamos en un momento de inflexión en el cual sí que ya no estamos en la galaxia Gutenberg y no sabemos en qué galaxia estamos. Estamos como explorando el espacio exterior, buscando nuestro propio planeta, nuestra propia constelación, que es híbrida y que efectivamente, como tú decías, es emocionante. Hablas de plataformas, aquí tenemos los ejemplares en papel de tus libros, además todos publicados en Galaxia Gutenberg. Pues estamos siendo un poquito autorreferenciales en este momento. Es verdad, es muy interesante que Membrana, que es un libro sobre inteligencia artificial, esté publicado por Galaxia Gutenberg, ni más ni menos. Pero claro, mis libros tienen las 3 encarnaciones que tienen cualquier libro hoy día, ¿no? También tienen el ebook y también tienen el audiolibro, ¿no? Y de hecho, el audiolibro de Membrana fue leído por la actriz Irache, que es la voz de Siri en español. Sí, es verdad. Es una novela escrita como si la hubiera escrito una inteligencia artificial y la lee ni más ni menos que la voz de Siri. No, pero quiero decir, en este momento, recuerdo un poco lo que digo, en este momento llevamos, es que yo creo que desde que trabajo en el sector, el miedo al libro en papel desaparecer y el libro en papel permanece. ¿Qué es lo que tiene el libro en papel en una sociedad tan tecnológica, donde has hablado antes de plataformas, de cambiar la novela por el contenido casi, ¿no? Contenido, ese consumo rápido de contenidos para que todavía el libro en papel siga siendo el número 1 en el sector? Bueno, porque es una tecnología perfecta, eso es lo que hay que entender. De hecho, lo que ha hecho la tablet o el ebook o el programa Word ha sido imitar la página, imitar el formato, imitar el tamaño, intentar suplantarlo. Tiene una gran ventaja el ebook, que es que puedes viajar con muchos libros, pero la ventaja del papel respecto a la memoria, a la atención, al tacto, al olor, a que no tienes que cargarlo, a que no se rompe si se cae, a que no te lo van a robar, es muchas las ventajas y muy pocos los inconvenientes, de modo que yo creo que tiene mucho futuro por delante y que en clave de artefacto, de dispositivo, difícilmente van a poder competir con el libro. Quizá llegaremos al punto de las gafas o de las videolentillas o del neuroimplante que pueda competir, pero en términos de cacharro, como el ebook o la tablet, no creo que puedan competir. Me encanta la definición de herramienta perfecta. Bueno, ahora tengo que preguntarte también por otras facetas, ¿no? Jorge Carrión en los medios de comunicación, Jorge Carrión en los podcasts, Jorge Carrión en la televisión. ¿Es un añadido o es algo a lo que te ha llevado todo? Yo creo que, como te decía al principio, en el centro de todo lo que yo hago y pienso está el libro, de modo que hay un libro, ¿no?, en el centro de lo que tú planteas, y ese libro es Teleshakespeare. Teleshakespeare lo publiqué hace más de 10 años. Yo en aquella época me dedicaba muy seriamente a la crítica de series de televisión. Fui de los primeros en España o en español en escribir crítica cultural de series, y el interés por la pantalla me llevó a mi novela Los Muertos, que es una novela sobre tecnología, y a una novela como Membrana, porque de algún modo la IA tiene que ver con la pantalla, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los avances tecnocientíficos, ¿no? La cuestión es que al escribir tanto sobre televisión, al escribir tanto sobre nuevos objetos culturales, llegué de un modo natural pues a las redes sociales o al podcast, y en los últimos 4 años, en efecto, me he convertido, entre comillas, en un productor de contenidos o en un guionista, pero en podcast con Solaris, Ecos
y Gemelos Digitales he trabajado en el ensayo sonoro, es decir, he llevado lo que trabajé en los libros al ámbito del audio. El año pasado estrené en CaixaForum Plus la serie Book Lovers, que es... Por cierto, quien no lo haya visto, perdona el inciso, que la anunciamos en Publish News antes de que saliera. Es una verdadera maravilla, porque cuando estamos hablando del libro a la pantalla es, no es todo. Las librerías, es un espectáculo. La verdad es que ha quedado muy, muy bonita, gracias a la dirección de Pepe Guevara, a los collages de Pere Ortín, a que entrevistamos a Leila Guerriero, a Alberto Mangel, a libreros y bibliotecarias de 5 ciudades de España, Portugal y América Latina. Se puede ver gratis en CaixaForum Plus. Book Lovers. Book Lovers fue como pasar de la teoría a la práctica, ¿no? Había estado 15 años estudiando las series. Bueno, voy a hacer mi primera docuserie, ¿no? Cómo es crear una serie. Y lo que me di cuenta es que un capítulo de una serie es como un libro. Si tú sabes escribir un libro, si tú sabes dónde va el prólogo y el epílogo, cuáles son los giros argumentales, cuál es la curva emocional, con qué materiales trabajas, puedes escribir cualquier cosa. Y escribí Book Lovers. Y después, bueno, pues la suerte o la casualidad hizo que José Pérez Ledo, el gran guionista de podcast justamente, el autor de La firma de Dios, me llamara para colaborar en Ovejas Eléctricas. Ovejas Eléctricas es un programa de divulgación cultural de la 2, presentado por Berto Romero, lo cual le da una gran dimensión de humor y de agilidad, con colaboradores que hablamos con Berto sobre narrativa, ¿no? Y ahí está la idea genial, ¿no? Un programa no de literatura, no de libros, de narrativa. La narrativa es universal, todos vemos películas, todos hemos leído de niños cuentos o cómics, apela a lo más humano, que es lo narrativo, y está yendo muy bien. Es los martes en la 2 a las 11, Ovejas Eléctricas. Sí, de hecho era un puntito que tenía que tocarte. Ayer es el diletante, y es que todavía tengo muy a fuego grabada el primer capítulo, porque al final la tecnología volvía a estar, en el que hablabais sobre la guerra, cómo cambiaba la narrativa de la guerra a través de la existencia de la fotografía. En esto volvemos un poco a todos estos libros. También la narrativa que vamos a encontrar de aquí a 20 años está cambiando a través de la tecnología. Totalmente, claro. La influencia de las series de televisión y de las redes sociales está en los libros, a veces directamente, ¿no? Cuando yo escribo Los Muertos, quiero escribir una novela que sea como una serie de televisión, que sea como ver en la pantalla lo que estás leyendo en la letra del libro. Cuando escribo Membrana, yo soy una inteligencia artificial del año 2100 que te cuenta cómo es el museo del siglo XXI, pero ahí en Los Muertos y en Membrana hay un gesto directo de querer usar la tecnología como modelo para hacer mutar la literatura, ¿no? Pero si tú no lo haces directamente, con conciencia, automáticamente, inconscientemente también lo estás haciendo. O sea, es imposible que en tu cabeza tú elimines todo lo que has visto en redes sociales, las series de televisión que has visto. O sea, Netflix o HBO o Apple están influyendo en nuestros modos de comunicarnos y de narrar, lo quieras o no. Sí, de hecho la novela cada vez es más corta, más dialogada. Tenemos modelos, bueno, en algunos estilos estamos empezando a tener modelos que se está adaptando a otros modelos de consumo. Sobre el tema de Membrana, porque tú escribes desde una inteligencia artificial, me obligo a preguntarte, y supongo que estás totalmente al tanto del caso de la famosa escritora japonesa que ganó el premio y no le costó en ningún momento, reconoció rápidamente que cerca del 30% del libro estaba escrito por inteligencia artificial, y lo justificaba diciendo, es un diálogo con una inteligencia artificial. Bueno, ahí yo creo que era totalmente coherente, pero en general, ¿cuánto hay copiado y pegado de páginas encontradas en Google o de Wikipedia en los libros que leemos, ¿no? O sea, hay mucho material que los autores pues han elaborado, han cambiado palabras, etcétera, pero no se dice, ¿no? Y no es polémico. Cuando nació Photoshop, los fotógrafos se vieron impulsados a decir, no, he usado Photoshop para corregir esta foto. Ahora nadie puede pensar que alguien no use Photoshop. Ahí está, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a ocurrir con la IA muy pronto. Que yo no uso, por ejemplo, la opción de autocompletar de mis emails, pero mucha gente sí, y no avisas en el email, ojo, que he autocompletado palabras o que he usado la respuesta automática que me da Gmail, ¿no? O sea, yo creo que con el tiempo se va a naturalizar, se va a hibridar,
Y yo he trabajado bastante con Copilot, con Gemini, con GPT-4, y te digo que escribe muy bien en términos de redacción, pero que no tienen potencia metafórica ni potencia literaria. De modo que si un texto, como es de esta novela que no he leído japonesa, es buena, si un texto es bueno, es porque el humano lo ha trabajado, lo ha ampliado, lo ha editado muchísimo y tiene mucho valor, ¿no? De algún modo la literatura va a hacer el giro que hizo el arte contemporáneo hace un siglo, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre que una obra que ha sido diseñada y pensada por un artista no sea suya solo porque ha utilizado unos pintores para pintarla, ¿no? Hay muchos escultores que no van a la forja, que delegan en unos artesanos que se haga la escultura, pero la escultura es suya, porque la idea es suya, porque él la ha trabajado. Aquí es lo mismo, ¿no? Lo que importará de un texto literario es que sea tu idea y tú lo edites y lo diseñes y lo trabajes, y no tanto que tú lo hayas realmente tecleado palabra por palabra. Vamos a ir cerrando, que no tenemos todos mucho tiempo, especialmente tú, que en esta Filbo eres especialmente protagonista. Vamos a cerrar un poco con esta presencia aquí en Bogotá. Lo primero de todo es preguntarte, y es pregunta obligada, ¿cómo has sentido al público lector, a la gente profesional en estos días que llevamos de Filbo, frente, sobre todo, tanto a tu obra, que aquí has venido con estos 3 libros, pero es amplísima, como estamos comentando, y también respecto a tu charla magistral, sobre todo al hablar de inteligencia artificial? ¿Había especialmente interés? Sí, la verdad es que sí, estoy muy, muy contento porque, bueno, siempre que viajo a algún país de América Latina me encuentro con una comunidad y con personas que me conocen y que me siguen y que no me conocen ni me descubren. Para eso vengo, evidentemente. Y tanto la parte que tiene que ver con las librerías, con Amazon, con bibliotecas, con lectura, con libros. He dado una charla esta mañana sobre ello con libreros y libreras de todo Colombia. Como la parte que tiene que ver con la inteligencia artificial llama mucho la atención, provoca mucha expectación, mucha atención también. Y ayer, por ejemplo, pues esta charla mía sobre cómo la IA cambia la edición provocó un debate, eran casi 100 personas muy interesadas en discutir y en pensar juntos lo que está pasando, ¿no? Por las mañanas estoy aquí en la Filbo, por las tardes estoy en librerías, ayer en la de Fondo Cultura Económica Norte, hoy en Wilborada, con Fernanda Trías, y ahí también te das cuenta de que el objeto libro y la literatura tienen una fuerza para penetrar en la realidad y en la época que no tienen otro tipo de formatos, ¿no? Porque tú te sientas con lectores de carne y hueso, te miras a los ojos y hablas sobre inteligencia artificial, sobre robots, sobre futuro, sobre libros, de un modo, con una conversación que no tiene esa calidad en las redes sociales ni en ningún otro formato. Mira, me has respondido la última pregunta que te iba a hacer, digo, porque como en toda feria siempre queda algo de tiempo libre, y conociendo tu pasión y después de haber visto Book Lovers, te iba a decir, ¿vas a pasar por Bogotá? ¿Vas a ir a librerías? Ayer ya estuve ya estamos haciéndolo. En Teusaquillo, que es la zona de Bogotá donde más librerías han aparecido, y estuve paseando y conociéndolas, ¿no? Matorral, Garabato, Wolf, etcétera, y fue precioso. Hoy voy a seguir por el centro viendo museos y librerías, no sé por qué, pero desde que empecé a viajar hace 20 años siempre voy a las librerías y a los museos de arte contemporáneo de las ciudades donde viajo, y bueno, pues un museo, el Museo del Siglo XXI y una antología de crónicas sobre librerías y bibliotecas del mundo. De algún modo me sale natural, es mi pasión, es mi obsesión, es lo que me encanta, y siempre encuentro el modo de convertir esas experiencias o bien en posts de redes sociales o incluso al final en crónicas, ensayos y libros. Y ya una última pregunta que intento hacer siempre que tengo entrevistas con autores, es una pregunta ya más personal. ¿Qué libro está leyendo ahora o escuchando? Porque ya podemos hablar de muchos modelos. Jorge Carrión. Pues estoy leyendo Las benévolas de Jonathan Little, que no leí hace 20 años cuando se publicó y ganó el premio Goncourt. Lo tengo en la edición de Galaxia Gutenberg, lo tenía en casa desde hacía un montón de tiempo y lo he empezado a leer y es fascinante. Llevo 500 páginas, tiene 1000. Por eso digo que has escogido un libro para buenos vuelos. Efectivamente, para vuelos transoceánicos. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge, por dedicarnos este tiempo, especialmente sabiendo que en las ferias uno tiene una agenda apretada, que hay muchos medios de comunicación también, mucha gente que está esperando para verte, para que firmes
para que les firmes un libro, para que se lo dediques, para poder tener esos 5 minutitos de charla con el autor que te hace sentir más todavía tuyo el libro. Y muchas gracias a todos vosotros que nos estáis o escuchando o viendo, escuchando también, y que nos vemos en el próximo capítulo de Publishers Podcast desde la Filbo. Muchísimas gracias a todos.